Hola amigos, una vez más nos vemos en esta ocasión y vamos a hablar vamos a ver una cosa que nos ha llegado hace poco porque la solicité ya hace bastante tiempo y bueno, como ya sabéis, al ser a través de AliExpress, pues bueno, es en plan bajo coste, no recuerdo si son unos 5 euros o así, de todas maneras os pondré un enlace y pedí vamos a decir, no silicona, sino vamos a decir, metal líquido. Sabéis que en el tema de la disipación de calor con los procesadores y demás, y tarjetas gráficas, pues ahora se está empezando a utilizar mucho un tipo de, vamos a decir, silicona de contacto térmico, pero no es silicona. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos ha llegado. Y viene en este paquetito. Vamos a desempaquetarlo. Nos viene todo muy bien aquí. Así que, bueno, nos deshacemos del paquete. Y aquí tenemos lo que nos acaba de llegar. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos... ¿qué tenemos aquí? Metal líquido thermal gris. Bueno, es una grasa térmica de metal líquido. Con esto voy a hacer un pequeño inciso. Y es lo siguiente. Esto contiene, aquí pone galio. Aquí hay 1 gramo de galio. ¿Qué es lo que ocurre con el galio? Muchísimo cuidado con el galio. Es bastante tóxico. Entonces, tener cuidado de cualquier tipo de salpicadura, roce con los dedos en los ojos, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco qué es y cómo se comporta. Y haremos una prueba sobre todo del tema de cómo funciona ahora con una grasa térmica normal, de las de tipo metálica, de las que llevan esas grises que son como polvos metálicos, llevan una mezcla de polvos metálicos con silicona. Bueno, pues en este caso la que contiene el galio es esta. Vamos a ver un poco qué es lo que lleva. También pone aquí un detalle y es el siguiente. Son los 128 WMK, que si mal no recuerdo, estos son, se supone que disipa 128 vatios por, ¿cómo era? Metros Kelvin, me parece que era. Vatios por metros Kelvin. Eso, bueno, ya lo explicaremos un poquito de qué va. Y bueno, viene aquí con un montón de detalles. Vamos a verlos más concretamente. A ver, viene con un montón de cosas. La verdad es que no me esperaba ya tanto. Aquí se supone que hay 1 gramo. No lo he pesado, pero bueno, 1 gramito. No está mal. Luego viene aquí un 704 que he estado mirando y es como un sellador de silicona. No sé a qué se refieren exactamente. Pero bueno, tampoco. Esto puede que sea un poco más normal. Es posible que este sellador de silicona, ya lo veremos más adelante, pero esto no lo vamos a utilizar porque esa modificación no la vamos a hacer. Hay quien abre los procesadores, les quita la cápsula metálica y dentro de la cápsula metálica debe haber una silicona. Entonces cuando se renueva debe de ser esto lo que sella digamos, la chapa al procesador. Entonces, bueno, esto no lo vamos a utilizar. Realmente me quería centrar en el uso de esto y ver su funcionamiento, si realmente disipa tanto como dicen o no. Así que vamos a hacer un experimento. Luego aquí vienen unas cuantas cosillas, que por ejemplo, vamos a ver lo que lleva. A ver. Aquí por lo que veo, estas bolsitas tienen pinta de que son... sí, un conductor de calor para CPU. Vale. Supongo que esto es una grasa térmica, realmente. Esto y esto exactamente igual. Así que, bueno, estas no creo que tengamos que usarlas. Luego viene aquí el detalle de estos dedales, estos pequeños condoncitos, que realmente son, nada, simplemente para hacerlo con el dedo. Para hacer un
reparto con el dedo. Entonces iremos viendo cómo podemos hacerlo mejor, si es bueno con esto, mejor con esto, o lo tenemos que extender con esto, obligatoriamente. Así que tenemos aquí dos de repuesto. Los vamos a recoger de momento para que no se ensucien, ni se contaminen en exceso. Y los palillos también. Son palillos normales y corrientes, supongo. Sí, tienen pinta de ello. Así que, bueno, nos centraremos un poco sobre todo en el galio. La grasita de galio. Así que esta bolsita fuera. Y bueno, aquí veremos cómo se comporta. Porque tengo entendido, según un amigo, nos comentó que se comporta un poco como si fuera mercurio. Entonces lo veremos. A ver si es así. Y bueno, y también es verdad que por lo que he estado viendo, hay que echar muy poquito y extenderlo mucho. Y parece ser que habría que hacerlo en las dos partes. Voy a hacer otro inciso. Esto solo es posible hacerlo cuando el disipador, la zona que vas a utilizar de contacto va a ser cobre. Solo se puede utilizar en el cobre. No lo hagáis en un disipador de aluminio. Si tenéis un disipador completamente de aluminio, estáis vetados para ello. Así que no lo hagáis. Porque las consecuencias en el aluminio es que se lo come. Lo va destruyendo poco a poco. Entonces es mejor que no lo utilicéis con aluminio. Bueno, mejor no lo uséis con aluminio. Está claro. En nuestro caso, creo recordar que en nuestro i7 lo pusimos con un disipador que llevaba un centro de cobre, lo que significa que si no nos pasamos, habrá que ser cuidadosos a la hora de administrarlo, pero si no nos pasamos mucho, podremos utilizarlo y aplicarlo correctamente. Así que veremos. Vamos a hacer una comparación de cómo está funcionando ahora con la silicona normal. Y bueno, normal, no es la blanca, que es la plateada. Y luego veremos la diferencia de aplicaremos esto, veremos con qué cuidado hay que hacerlo y luego haremos otra prueba para ver las diferencias en el mismo trabajo. Mismo arranque en frío, mismo trabajo vamos a hacerlo con un vídeo, pues procesaremos un vídeo y veremos con una carga al 100% del procesador cómo se pone de temperatura. Vamos a verlo. Bueno amigos, ya estamos aquí en el laboratorio informático y ahora la prueba que vamos a hacer simplemente vamos a contrastar un poquito. Ahora veréis temperaturas un poquito más elevadas porque estoy lanzando el programa del DaVinci. Bueno, vamos a ver, que es el que utilizaremos para someterlo a una sobrecarga. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba con el propio... vamos a decir, la propia grasa que lleva, ¿vale? Y luego probaremos con la nueva, que es, ya sabéis que es metal líquido. Así que vamos a ver. Cargamos un proyecto cualquiera que podríamos coger, pues por ejemplo, sí, bueno, para hacer una pequeña prueba tampoco nos hace falta. Vamos a coger uno que ya hemos hecho tranquilamente. Y así pues podemos utilizarlo como prototipo, por así decirlo. Bueno, no os asustéis, que vais a ver una serie de cosas ahora. Bueno, lo podemos minimizar en cualquier caso. Vale, ahora porque han desaparecido las... No os preocupéis. Bueno, como podéis ver, ahora sí que tiene una frecuencia, o sea, una temperatura de trabajo que son cada núcleo unos 47 grados, entre 47 y 50 grados. Entonces, bueno, de momento vamos a hacer una temperatura general. Aquí lo tenemos. Esto sería la temperatura general, por así decirlo. Lo podemos poner en este lado. Y aquí veis el trabajo de los procesadores. Bueno, voy a intentar buscar un poquito un proyecto que sí que podamos utilizar. Y vale, vamos al organizador y voy a buscar un proyecto. Vamos a ver. Aquí tengo un montón de cosas de las que hemos ido haciendo y quizás, pues bueno, alguna de las últimas. Bueno,
vamos a usar, a ver, esta. Sí, esta sí que la tenemos. Perfecto. Aquí ya tenemos una, la cual la podemos pasar a la entrega, que sería esto, como podéis ver. Y realmente, bueno, vamos a hacerlo como lo hacemos siempre. Aquí ya lo teníamos seleccionado. Para hacerlo trabajar al 100%, lo que vamos a hacer va a ser codificar por software. Bueno, automático nativo, que sería por software. De tal manera que hará una sobrecarga sobre el propio... Vale, agregamos a cola. Bien. Hará una sobrecarga sobre el propio procesador. Así que, bueno, en este caso... desplazamos esto y vamos a ver cómo se comporta. En este caso, ahora tenemos unos 47 grados. Y que sepáis que hemos iniciado en frío, hasta que empezaba a cargar cosas, hemos iniciado con unos 37 grados aproximadamente, de 37-40. Entonces, para que veáis que ahora el trabajo suele estar entre los 50, una media de 50 grados. Como podéis ver aquí, 50, 48, 50, 51, bien. Bueno, vamos a poner a renderizar, a ver qué es lo que hace. Renderizamos y ahora el procesador se nos está poniendo ya al 93%, como podéis ver. La GPU apenas trabaja, porque lo hemos hecho de una forma nativa. Y estáis viendo que está subiendo la temperatura a un 72%. Esto le va a costar alrededor de unos 18 minutos, con lo cual no vamos a estar los 18 minutos, pero esto nos dará una idea general de lo que ocurre cuando ponemos la CPU a un 90%. 90, 91, bien. De momento va bastante bien, como podéis comprobar. Así que bueno, creo que más o menos estáis viendo que estamos rondando los 76-80 grados. También es verdad que en verano, en las pruebas que hicimos, ya recordaréis en los vídeos anteriores, en verano sí que teníamos una temperatura mucho mayor. Estábamos rozando los 90. Entonces estuvimos jugando un poco con el tema del disipador y las grasas y pasamos de la blanca a la gris plata. Y bueno, ahora en invierno, estamos ahora en febrero y está claro que... que bueno, las temperaturas son distintas y eso se nota mucho. Con lo cual, esto es para que veáis un poquito lo que ocurre. Y tenemos, quedaos con la cifra, unos 79-80 grados, con un trabajo del 90% de CPU. Normalmente cuando yo utilizo la NVIDIA en procesamiento, cuando lo pongo a trabajar a través de la gráfica de la GPU, no ocurre esto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que ocurre es que la CPU trabaja a un 30-40% y sin embargo la GPU es la que trabaja a un 80-90%. Con lo cual eso se nota. Y se nota bastante más rapidez, ¿eh? Esto en 2-3 minutos está hecho. Entonces, bueno, para que lo veamos, tenemos 80 grados. Parece que se mantiene estable en esos 80. Tenemos algún núcleo que sí que está un poquito por encima, un 83, 82, vale. Van oscilando los núcleos dependiendo del uso. Pero bueno, más o menos para que nos hagamos una idea, 80%. Así que veremos si con el metal líquido conseguimos reducir ese porcentaje. Ahora cuando vamos a cancelarlo, detenemos el procesamiento. Vale. Esto lo podemos cerrar. Aquí ya empieza a recuperarse. Todavía estamos con la aplicación cargada, ¿eh? Para que lo veáis. Estamos todavía ahí cargando. Lo retiro para que no nos moleste. Baja el porcentaje. O sea, los grados. Bien. 55. Bien. Vamos a ir bajando un poquito el trabajo. Le acabamos de quitar también el DaVinci, lo cual hará que baja unos 50, 53, 49, bien. Poco a poco se estabilizará. Y bueno, creo que ya tenemos una prueba hecha. En un 90% de procesamiento tenemos 80 grados y en una estabilización
de enfriamiento tenemos los 48,50. Vale. Ya hemos recuperado esa parte. Así que bueno, con esto creo que tenemos ya la primera prueba hecha. Así que vamos al lío, que es cuando es lo que nos interesaba y lo que vamos a ver cómo se comporta y cómo se aplica este tipo de metal líquido. Vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí en el laboratorio informático y lo que vamos a hacer ahora pues va a ser sacar nuestro disipador. Evidentemente nos vamos a proveer de nuestra herramienta, que sería una llave en este caso de 7. Porque este disipador es una adaptación, digamos que está reparado y tuve que hacer una adaptación para hacerlo funcionar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sacar el procesador y una vez fuera, pues lo que haremos será el hacer limpieza, la limpieza típica y bueno, y el resto de cosas. Así que vamos a ir sacándolo. Vamos para allá. Bueno, como podéis ver, aquí estamos con el procesador y vamos a hacer una limpieza. A ver, aquí veis que lo que llevaba era una gris, pues bueno, lo limpiamos. Vamos a hacer una limpieza más vasta, más agresiva, y después haremos la fina. Vale, ahí tenemos una limpieza un poco más vasta. Y ahora vamos un poco con la agresiva. No os preocupéis, que es isopropílico y esto se puede hacer perfectamente sin problemas. Bueno. Limpiamos todo lo posible. Y bueno, una vez hecho esto, con la limpieza, luego también nos queda el disipador. Como os he dicho antes, aseguraos de que es cobre, sobre todo, porque si no es cobre, la hemos liado. En este caso, lo que tenemos aquí es un relieve, con lo cual no vamos a tener problema. ¿De acuerdo? Y no se va a comer. Esto es acero, no habrá problema. Pero que sepáis que esto tiene que ser cobre. Así que vamos con la limpieza. Bueno, ya lo tenemos todo listo. Así que tenemos el palillo. Vamos a probar con el palillo. A ver. Vamos a sacar esto. Cuidado con esto, Vamos a ver. Voy a intentar que se vea perfectamente, ya que es difícil. Nos acercaremos un poco para que se vea más concretamente. Bueno, un poquito menos para que nos dé margen de... Ahí lo tenemos bastante nítido. Muy bien. Pues intentamos dar un poquito. Vamos a ver para tener un poquito de control de la presión. ¿Veis lo que es? Bueno, de momento vamos a dar esta cantidad porque no sabemos cómo quedará esparcida. Así que vamos a ver. No sé si se ve más o menos claro lo que es y de lo que se trata. ¿Veis cómo se expande? Se expande y mucho, por lo que estoy viendo. Lo que significa que esta cantidad para este tipo de procesador es más que suficiente, por lo que estoy viendo. Vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Tampoco se trata de que hagamos una barbaridad. Procurar extenderlo con una gota, extenderlo porque da la sensación de que no va a dar de sí, pero
hay más de lo que parece. Entonces, bueno. Voy a dejar un poquito de margen para si le da por expandirse al posicionar el disipador. Entonces, aún haremos una pequeña prueba. Y lo que se nos quede en el palillo lo podemos aprovechar para darle un poquito al disipador. Pero bueno, tampoco... Bueno, pues parecía que había muy poco y realmente hay mucho más, de lo que parecía. Con lo cual, con esto hay que tener cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Luego tener en cuenta que esto va a trabajar en vertical, evidentemente. Vamos a intentar el aprovechar esa parte y aprovecharla aquí también. Porque como podéis ver, no es que hay una barbaridad. Así que le vamos a intentar retirar a esto. No me esperaba esto, pero habéis visto cómo es la reacción, ¿no? Espero no tener problemas en el procesador. Con las gráficas debe de ser mucho mejor, más idóneo cuando son para el tema de gamers, pero la verdad es que son más delicadas. Pero bueno, esperemos que aquí no tengamos ningún problema. Vamos a ver. Y no las tengo todas conmigo, ¿eh? Vamos a intentar retirar el excedente, porque seguro que hay demasiado. Así que probamos con el otro lado del palillo. Veis que con el palillo es más que suficiente. Voy a intentar recoger un poco con este otro lado del palillo, de tal manera que no se extienda tanto en los bordes. Vamos a hacer una prueba. Bueno, ya tenemos esto más o menos. Voy a intentar retirar lo más posible. Y sobre todo voy a intentar tampoco contaminarme, que ese es el otro de los problemas. Vamos a ver. Si intento retirar un poco de excedente de aquí, es posible. Bueno, vamos a probarlo. Así que suerte y al toro. A ver si consigo. Vale. Ahí está posicionado. Volvemos a sacar. Vale, no se ha extendido nada. Y da la sensación de que funciona perfectamente. Así que, bueno. Creo que ya sabemos lo que tocará. Así que, a ver. Vamos a hacer el montaje. Y una vez montado, vale, otra comprobación. Parece que no hay problema. Pues procedamos al montaje. Montaje y conexión. Bueno, pues una vez que ya hemos probado, bueno, hemos hecho la modificación, hemos instalado ya la grasa de metal líquido. Y ahora estáis viendo, acabamos de arrancar, hace nada, hace 3 minutos. Y tenemos un 33%, o sea, un 33 grados de temperatura en este momento. Vamos a ver, también hay que diferenciar la temperatura que teníamos antes, eran casi las 5 de la tarde y ahora son las 10:30 de la noche. Con lo cual,
también hay una diferencia de temperatura que también nos afecta. Pero bueno, al margen de todo esto, aún así, la diferencia es bastante abismal, porque ya en frío tenemos, aunque está trabajando y tenemos un 28% de trabajo de CPU, tenemos 37, 36, 33 grados, como estáis viendo aquí. Los núcleos están todos en verde, perfecto, muy bien. Pero ahora vamos a ver la diferencia. Y lo que vamos a hacer va a ser lanzar DaVinci. Así que mientras lanzamos DaVinci podemos hacer alguna pequeña prueba y iremos viendo qué es lo que ocurre. Vamos a verlo. Vamos a ver. Lanzamos DaVinci. Tarda un poquito. Veréis que el porcentaje de CPU empieza a aumentar. Tenemos un 33, se está lanzando ahora. 35, 43, 45. Bueno, poco a poco va aumentando. Tenemos un 46%. Veis que la temperatura se está poniendo a la temperatura en frío que teníamos anteriormente. Estaba en unos 50 grados. Con que, bueno, ahora veremos cómo responde. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la prueba con el mismo tipo de archivo. Vale, lanzamos el archivo. Ya lo tenemos aquí y vamos a hacer la misma prueba. Como podéis ver. Lo que vamos a hacer va a ser, el renderizado es el mismo. Vamos a hacer que trabaje la CPU, que es lo que nos interesa, y agregamos al procesamiento. Vale, reemplazamos el archivo, perfecto, y nos ponemos a renderizar. Bueno, para que lo veáis directamente, mando a renderizar. Veis que estamos a 40 grados aproximadamente, con un 17%. Ya la cosa se ha... Bueno, pero tampoco ha subido mucho. Un 40% está muy bien. Renderizamos. Veis que se está poniendo esto un poquito 94, 90, 90% de trabajo de CPU. Vale. La tenemos trabajando y estáis viendo las temperaturas. 57, 60. La verdad es que no tiene nada de mala pinta, ¿eh? No, muy bien. Esto se mantiene en amarillo, perfecto, que es una de las cosas bastante importantes. Aquí tenemos 60 grados, que parece que no aumenta. La verdad es que esto tiene muy buena pinta. Y estamos a un 90-94 sostenido de porcentaje de CPU, como podéis ver aquí. Así que está claro que la verdad es que sí que actúa, y bastante. Hay una diferencia aproximadamente, vamos a poner de 20 grados, pero bueno, teniendo en cuenta la diferencia horaria, que las horas de por la tarde han sido un poco más templadas al ser la luz del día y no hacer mal día, pues vamos a tener en cuenta que de esos 20 grados lo vamos a dejar unos entre 10-15 grados. Con lo cual aquí tenéis la diferencia. 87, 90, sí, es un porcentaje sostenido. Podemos probarlo un poquito más, pero bueno, básicamente estáis viendo cómo funciona. Lo que significa que no solo lo hemos instalado correctamente, habrá que ver a largo plazo si no nos da ningún problema, pero bueno, parece que lo hemos instalado correctamente, no nos ha dado ningún conflicto. Y las temperaturas se notan y bastante. Lo que significa que no está nada mal. Esto habría que verlo ya ahora en verano, pero bueno. Veis que ya tenemos un 67%. Vale. No voy a lanzar, por ejemplo, un juego porque realmente consumiría más de gráfica que de lo que sería de CPU. Pero bueno, si no, podríamos probarlo con un juego. Pero es que la sobrecarga va a ser menor que de esta otra manera. Con lo cual podéis ver que estamos alrededor de unos 70 grados. También hay que decir que he llegado a hacer una prueba intermedia, un primer arranque, antes de grabar. Y sí que realmente subí hasta un 70, más o menos 70-72%. Con lo cual tampoco vamos a decir que se mueven esos baremos.
Con lo cual podemos asegurar que hay una diferencia aproximada de unos 12-15 grados asegurados. Bueno, pues una vez visto esta prueba, yo creo que es más que suficiente. Veis que se mantiene en los 70 grados. Esto sigue procesando sin ningún problema. Así que, bueno, lo único que podemos hacer es el pararlo y, bueno, ya el hacer una pequeña evaluación de lo que hemos visto. Así que vamos ya de vuelta y vemos un poco todas las valoraciones. Pero vamos, la prueba ha sido muy buena. Esto funciona y funciona muy bien. Con las valoraciones finales, vamos a decir que esta grasa térmica funciona muy bien. Este tipo de metal líquido es algo maravilloso, todo hay que decirlo. Volviendo un poco al tema de lo que es esto, el tema de los vatios por metro Kelvin. Mirad, leyendo un poco lo que sí que dice la Wikipedia, el vatio por metro Kelvin es la unidad de conductividad térmica. Vale. Normalmente tienen esta pequeña, vamos a decir, forma de valorarlo, una forma que nunca jamás habíamos tenido en cuenta. Entonces, bueno, no nos habíamos preocupado nunca de una grasa blanca o la grasa de polvos metálicos. Tampoco habíamos hablado ni mirado nunca de qué cantidades resultaba, ¿no? Pero bueno, descubriendo un poco todo este tema, pues con estas nuevas grasas está claro que se consiguen unas variaciones bastante grandes. Ya hablamos de entre 10 grados, incluso casi podríamos hablar de 20 en según qué momentos u ocasiones. Ahora, por ejemplo, lo tengo en 32 grados, lo tengo en reposo y la verdad es que funciona muy bien. Está en una temperatura idónea. La verdad es que trabaja muy bien. Estoy contento con el resultado. Y bueno, según la Wikipedia, dice, es la conductividad térmica de un cuerpo isotrópico homogéneo, en el que una diferencia de temperatura de 1 Kelvin entre dos planos paralelos de 1 metro cuadrado de superficie y 1 metro de distancia produce un flujo de calor de 1 vatio. Es por lo tanto equivalente a vatios metro Kelvin, igual a vatios metro por centígrado, vamos a decir. Así que bueno, esa es la definición técnica de lo que sería esta nomenclatura que pone aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que por ejemplo estas de 128 y sin embargo cuando usamos una grasa térmica convencional pues estamos hablando a lo mejor de igual 10, 12 o igual, es que realmente ni lo sé, pero posiblemente sean 3 vatios en metro Kelvin o... Entonces es muy poco. La diferencia con respecto a este tipo de grasas pues es algo abismal, entonces se nota. Y ya no sé si lo que aquí se dice corresponde a la realidad. A lo mejor es un poco exagerado, es mucha teoría y luego en la práctica pues no es el resultado que se propone. Pero bueno, la verdad es que funciona muy bien. Yo os la recomiendo que lo probéis. Eso sí, tener en cuenta siempre que tiene que ser sobre cobre. Solo funciona con entre acero y cobre. No mezcléis el acero, cuando me refiero al acero es el que llevan los procesadores. Cuando intentéis el aplicarlo en aluminio, no os lo recomiendo, no lo hagáis porque precisamente os vais a cargar el aluminio. Esto se lo va comiendo poco a poco. Lleva galio y el galio pues tiene estos problemas. Así que, por favor, mucho cuidado al manipularlo y por supuesto, pues no lo apliquéis sobre aluminio. Sobre aluminio nunca, siempre tiene que ser cobre. Ya sea que lleve un pequeño centro de cobre que es el que hace contacto con la
con la grasa o un disipador completamente de cobre. No hay ningún problema. Pero aseguraos de que el único contacto que va a tener va a ser cobre. Por lo demás, todo muy bien. La prueba ha salido muy bien. Y bueno, os voy a dejar. Esta es una grasa económica. Las hay carísimas y muy buenas. Pero bueno, esta es económica. A mí me ha costado alrededor de unos 5 euros. Entonces os voy a dejar el enlace en la descripción. Y el que quiera puede alcahuetear y ver cualquier otra casa que se le ofrezca más económico. El caso es que sea grasa de metal líquido. Ya lo veis aquí. Cumpliendo estas especificaciones. Y por lo demás, podéis comprar lo que queráis. Cuanto más económico, mejor. Así que amigos, espero que os haya gustado y que nos podamos ver en el próximo vídeo. Hasta luego amigos.